Bienvenidos a esta escuela de otoño comprometida con el Gobierno Abierto, que tenemos el orgullo y el honor de comenzar hoy, gracias a la Asociación Verge de Cortes y al patrocinio de la Concejalía de Gobierno Abierto y Transparencia del Ayuntamiento de Valencia. Este proyecto se enmarca dentro de otro gran proyecto que se denomina Fem Barri Obrir-nos a la Ciutat, y, como decía antes, gracias al patrocinio de la Concejalía del Ayuntamiento de Valencia puede hacerse realidad. Comentaros que tenemos 3 sesiones. Esta primera sesión, que es impartida por don Lorenzo Cotino, que a continuación presentaré. Una segunda que tenemos el siguiente miércoles y otra definitiva y final que tenemos al otro miércoles. Son conferencias que, bueno, por 3 personas muy reputadas y muy conocidas en el ámbito del derecho y de la transparencia pública y el acceso a la información. Les hemos pedido a estas 3 personas que lo hagan de una forma pedagógica para que todo el mundo pueda entenderlos, porque, bueno, tenemos diferentes perfiles en este webinar, somos conocedores de ello, por tanto, esperemos que la conferencia se pueda adaptar a cualquier tipo de formación académica o perfil profesional. Me gustaría agradecerles a todos y a todas esta gran bienvenida y acogida a esta iniciativa. Por supuesto, a Rosa Romero Navarro, presidenta del Grupo Educativo Verge, por la confianza que demuestra nuevamente en nuestra firma, en Equalitat, Participación e Igualtat. Y sin más dilación, pues me gustaría que Chimo Mirfuch a la mañana diera unas palabras de bienvenida como presidente de la Asociación Verge de Cortes. Cuando quieras, Chimo. Gràcies, José. Bona vesprada a totes i tots i benvinguts a l'Escola de Tardor que aquest any hem organitzat des de l'Associació Verge de Cortes, amb el recolzament de l'excel·lentíssim Ajuntament de València per mitjà de la Regidoria de Transparència y Govern Obert y en colaboración amb Equalitat. En primer lugar, y antes de empezar, me gustaría agradecer personalmente y en nombre de todos mis compañeros del Grupo Verge la presencia de nuestros ponentes Lorenzo Cotino Hueso, Ginés, Marco Berlés y José Castellano Claramunt, excelentes profesionales de la enseñanza universitaria, que con sus conocimientos sobre la materia nos abrirán un sinfín de posibilidades para sentirnos partícipes como ciudadanos de nuestra corresponsabilidad en el gobierno abierto y la transparencia pública. L'Associació Verge de Cortes naix amb la voluntat d'aportar al districte de Jesús i al barri de Patraix la possibilitat de formar a joves compromesos amb la ciutadania, però, sobretot, ser un element vertebrador per tal de que cap jove es quede darrere i perda l'oportunitat amb la formació, com ho demostrem tots els anys amb els programes que impartim. Nuestra misión es trabajar con una metodología participativa, pero sobre todo en proyectos cooperativos y colaborativos, buscando así ayudar a todas las personas y entidades posibles. También cabe destacar los programas de garantía juvenil y los programas formativos de cualificación básica que impartimos desde la asociación, dando una oportunidad a aquellos jóvenes que han dejado sus estudios de volver a engancharse a la formación. Como siempre digo, en Verge llegarás a lo que quieras ser y juntos lo conseguiremos. Amb aquesta escola de tardor, des de Verge de Cortes busquem realitzar accions que formen a la ciutadania en pràctiques de transparència i bon govern i al mateix temps ens permet reflexionar sobre la importància d'una ciutadania informada. De vegades, pensem que el tenir un major accés a la informació ens fa ser més transparents. No obstant això, no té per què millorar en transparència i bon govern si no ne fem bon ús d'ella. I, a més, per a obtindre un sistema transparent no hi ha prou amb l'accés a les dades, sinó que es necessita acompanyar la informació amb la suficient claretat per a la seva comprensió per part de la ciudadanía. Encontramos en nuestro entorno la necesidad de impulsar acciones que pretendan formar y transmitir principios de gobierno abierto para desarrollar competencias sociales y cívicas en el vecindario del Distrito de Jesús y al conjunto de personas que participan y forman parte de nuestra asociación. La pérdida de confianza de la ciudadanía en la gestión pública ha ido en aumento en las últimas décadas.
muchas veces nutrida por el desconocimiento de los objetivos y acciones ejecutadas por las instituciones públicas. Por eso, desde nuestra asociación, trabajamos y trabajaremos porque la ciudadanía pueda contar con instituciones públicas cada vez más accesibles y transparentes en su gestión, próximas y capaces de generar dinámicas que fomenten la participació ciutadana. Voldria finalitzar aquesta primera intervenció donant-vos les gràcies a tots els que esteu ací avui presents, encara que de manera digital, en les nostres accions formatives y aquells que ya porteu temps participant d'elles. Me hubiera gustado que esta formación la pudiéramos haber hecho de modo presencial, pero la COVID-19 este año no nos lo ha permitido. Y ahora lo más importante es que nuestras acciones y con nuestra responsabilidad poder salvar vidas. Esperemos que en futuras ediciones ya haya desaparecido la COVID-19 y podernos abrazar, que tanta falta nos hace en estos momentos. Muchísimas gracias a todos y José, endavant. Bueno, moltíssimes gràcies, Ximo. Semblava que eres tu el ponent y no el president de la asociación. Gracias, Ximo. Bueno, pues sin más dilación vamos a dar paso a nuestro invitado, no sin antes presentaros a Lorenzo Cotino. Lorenzo Cotino Hueso es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Además, es miembro del Consejo de Transparencia de la Generalitat. Para quien no conozca este órgano, son los jueces de la transparencia a nivel municipal en el ámbito autonómico valenciano. Ha sido 19 años, y lo digo con el orgullo de tener una persona que ha sido 19 años magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la Sala Contenciosa Administrativa. Y bueno, es el padre de numerosas leyes, muchas autonómicas, reglamentos locales, internacionales, nacionales. Ha sido miembro de órganos nacionales hace muy poco que gestionaban el gobierno abierto a nivel español. Y bueno, referente en estos temas desde hace ya mucho, autor de numerosas publicaciones, entre ellos muchos libros referentes en muchas facultades de Derecho. Y aparte de eso, bueno, pues gran amigo y gran compañero. Y bueno, y seguro que no deja a nadie indiferente porque es una persona que sus conocimientos lo transmite de una manera ejemplarizante. El título de su conferencia es Presente y futuro de la transparencia. Por lo tanto, Lorenzo, cuando quieras puedes empezar. Muy buenas tardes. Muchas gracias, José Luis, como siempre. Es un placer colaborar con vosotros y en este caso con la Asociación Berche. Veo a Ximo, que nos conocía, veo a Rosa, veo también, entre otras personas, pues porque a veces es interesante recordar que detrás de las pantallas hay personas. Veo a Alejandro, a Carla, o me los imagino que están ahí, a Ana, a Katy, a Rocío, a Maritrini, a Boro, a Graciela, a Mercedes, y muchos otros que no cito para no dispersarnos demasiado, pero que, como dices, pues interesante a veces el poder reunirnos. Yo creo que en unos meses, si Dios quiere, las cosas cambiarán y tampoco pasa nada por advertir que también se pueden hacer muchas cosas a través de estos medios y a veces muy interesantes, que antes pues tampoco los actos presenciales a veces pues no siempre podíamos asistir muchas personas y ahora es mucho más posible. Pero bien, muchísimas gracias por la invitación. Como he dicho, colabora también el Ayuntamiento y hablabas de la Regidoria de Transparencia y Gobierno Abierto. Yo voy a hablar un poco con el orden inverso, voy a hablar muy brevemente de gobierno abierto, que es la forma de encasillar y saber, cuando hablamos del presente y del futuro de la transparencia, es interesante saber también de dónde viene esto de la transparencia, esta moda de la transparencia y del gobierno abierto, que todos ustedes pues, posiblemente conozcan, pero también es interesante recordarlo para contextualizar el por qué hablamos tanto. Bueno, voy a compartir una presentación, me han dicho que dedique unos 35 minutos o así a la presentación, pero lo más interesante es que tengamos tiempo para discutirla. Bien, si hay algún problema de audio o de vídeo o que la presentación no circula, pues me informas de ello, José Luis. Y en efecto, pues bueno, como decía, vamos a hablar de gobierno abierto como para contextualizar por qué hablamos de transparencia. En este sentido, la fórmula de estas dos palabras que parece que suenan tan bien, como es el gobierno abierto, pues tiene un padre que viene a ser básicamente Obama, que en su primera legislatura al poco hizo su memorando del gobierno abierto, hablando de cosas que no eran ni mucho menos nuevas ni inventaba él, pero sí que le supo dar el impulso que correspondía y decía
en aquel momento eso, que mi administración está comprometida a crear un nivel sin precedentes de apertura del gobierno. Vamos a trabajar juntos para asegurar la confianza pública y establecer un sistema, y aquí es donde se marcan los pilares del llamado gobierno abierto, en el cual el principal y el primero es la transparencia. Transparencia que, como bien sabéis, vais a hablar en otras ocasiones, vais a hablar de objetivos ODS, vais a hablar de participación. Y la transparencia, en España tenemos siempre un poquito más de reojo, pensando en corrupción como mecanismo ante la corrupción, pero la transparencia es sobre todo la premisa para que pueda haber participación, para que las sociedades, las asociaciones, la sociedad civil pueda participar en los ámbitos sectoriales, en los ámbitos propios de actuación. Es imposible sin una transparencia. Por supuesto, la transparencia, vamos a hablar más de ello y qué finalidades tiene, pero no hay que olvidar que se menciona siempre en primer término porque es la premisa de la participación y también de otros fenómenos como es la colaboración, los datos abiertos, la innovación, etc. Tuvo bastante gracia Obama para dar, en 2 palabras, definir este gobierno abierto que se iba a llamar gobierno 2.0. Algunas definiciones tenemos ya en algunas leyes españolas, pero a mí me gusta esta Carta Iberoamericana porque nos sirve también, porque para contextualizarnos, cuando se habla de transparencia, va de la mano de otros conceptos muy cercanos y que a veces es muy difícil de distinguir, como es la gobernanza o la buena gobernanza o el buen gobierno. Y de hecho, pues esta definición de los ministros de administraciones públicas de Iberoamérica, pues hace unos pocos años, hablaba de que el gobierno abierto es el conjunto de mecanismos o estrategias que contribuye a la gobernanza y al buen gobierno, basado, y además señalaba pues de nuevo cuáles son los pilares y se van ampliando, basado en los pilares de la transparencia, participación, rendición de cuentas, colaboración, innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en la formulación e implementación de políticas para mejorar la democracia, la legitimidad, la acción pública y el bienestar colectivo. Bien, es interesante recordar que estos conceptos fluyen y convergen y muchas veces la ciudadanía pues, nos suenan bien porque es muy difícil estar en contra de la democracia, de la transparencia, de la gobernanza. Son palabras que suenan muy bien, no siempre es difícil de distinguir. Cuando hablamos, por ejemplo, del buen gobierno, ¿qué es el buen gobierno? Ya teníamos a Santo Tomás Moro, a Santo Tomás de Aquino, nos hablaba del buen gobierno y desde toda la historia prácticamente de la humanidad, desde la que tenemos cierta civilización, hablamos más que del buen gobierno, del mal gobierno, ¿verdad? Una preocupación desde Platón, de Aristóteles, intentando adecuar cuáles son las mejores formas de gobierno, las mejores formas de Estado para ordenarnos mejor en civilización. Pero bueno, todos tenemos muy claro qué es esto del buen gobierno por contraste a lo que es un mal gobierno. Mal gobierno, pues el que no hace bien las cosas, el que roba, el que no da ejemplo. La ejemplaridad es probablemente la virtud cívica más importante que puede tener un gobernante. Y en este sentido, recordaría que la ley de transparencia se llama Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Separando un poquito una cosa de otra, el buen gobierno, especialmente tras las experiencias negativas que hemos tenido en España de corrupción, sobre que las tenemos desde hace muchísimos más años, pero bueno, visibilizándolas a partir de los años 2010, etcétera, pues el buen gobierno intenta corregir estas malas prácticas. Se habla de códigos de buen gobierno también, en los cuales intentar exigir a los altos cargos y a los directivos y a los responsables políticos que tengan unos comportamientos ciudadanos adecuados e incluso mecanismos para reaccionar cuando no lo hacen. Buen gobierno va muy de la mano también de la buena gobernanza. La buena gobernanza hay muchas definiciones. La gobernanza significa muchas cosas, pero esencialmente es un cambio en la manera de gobernar. Un cambio en la manera de gobernar frente a sistemas de gobierno, más yo lo pongo siempre el ejemplo de las familias antiguas, en las que había un padre que ordenaba y mandaba, ¿no? Y las familias modernas, que hay sistemas de gobernanza en la que los padres, las madres y sobre todo los niños, y por qué no los mayores, pues son los que acaban decidiendo de manera conjunta. Un sistema de buena gobernanza es aquel en el que hay transparencia, en el que hay participación y que sobre todo todas las políticas públicas y las decisiones se adoptan, por supuesto, por los órganos que tienen legitimidad para ello, como puede ser el legislador, puede ser el gobernante, pero habiendo oído a la sociedad civil y habiendo integrado también los intereses de distintos sectores. Precisamente se confunde muchas veces un sistema de gobernanza como sistema de buen gobierno, como un sistema de transparencia o de gobierno abierto porque es participativo y al mismo tiempo donde se rinde cuentas, un elemento esencial. Todo esto no es nuevo. Hemos hablado de Obama como si fuera algo novedoso
Quizá lo que nos habla un poquito de la novedad para ubicarnos en por qué ahora hablamos tantísimo de transparencia y de gobierno abierto y de participación, etcétera, es porque hemos tenido en los últimos 20 o 30 años, pero sobre todo en los últimos 10 años, en España lo hemos visibilizado, especialmente con la crisis económica. Con la crisis económica, digamos que lo que ya sabíamos desde hace muchos años que no funcionaba bien, se ha visibilizado mucho más. Y este es uno de los elementos básicos, el distanciamiento de la sociedad con los gobernantes en las democracias. Y obviamente en las no democracias pues no ha habido nunca esta cercanía, o al menos estamos en otros contextos, en otras coordenadas que no nos interesan. Pero las democracias que lo son, estamos pasando en apuros, muchos apuros por este distanciamiento, por una desconfianza social que además en los últimos 10 años, además, después de la crisis, se ha agravado con los populismos, con el uso de las redes sociales, que tienen muchas cosas positivas, pero también nos tensionan, nos dividen socialmente, nos generan estos efectos de las cámaras de eco, de los filtros burbuja, por los cuales las personas solo se relacionan con los que piensan de manera parecida y cada vez parece que se subrayan más las diferencias en la sociedad. Pero bueno, estos son muchos elementos sociales que lo que nos está llevando, y ahora volviendo al tema que nos ocupa, es a que se haga cada vez más evidente la necesidad de una buena gobernanza y de sistemas de gobierno abierto. ¿En qué sentido? A mí me gusta siempre señalar pues, que a la sociedad nos han metido los cuernos y lo visibilizamos en España hace unos 12 años, que en plena crisis económica pues, nos descubrimos o abrimos los ojos a que se habían hecho muchísimas cosas durante mucho tiempo mal. Y entonces lo que sucede es que nos han metido los cuernos, estamos ya plenamente desconfiados y tienen que reconquistar la confianza de la ciudadanía. ¿Cómo? Con palabras bonitas. Palabras bonitas como gobierno abierto, transparencia, participación, gobernanza, dación de cuentas, que pueden ser meras palabras bonitas o pueden ser palabras de fondo para ciertamente que podamos confiar de nuevo en nuestras autoridades. Estos son elementos que nos han hecho cambiar el gobierno abierto, también se llama Estado abierto, pero un elemento distintivo, y por eso en los últimos años también se habla mucho más, es que todo esto está bien regado del aceite de las nuevas tecnologías. Las tecnologías permiten hacer cosas antes inimaginables fuera del gobierno y, por supuesto, también en temas de gobierno. La transparencia era posible antes, pero ahora es muchísimo más posible, con medios electrónicos, con las posibilidades de interactuar. Lo mismo sucede con la participación. Asociaciones como las que hoy estamos hablando, pues no todo lo hacen a través de nuevas tecnologías, porque la cercanía sigue siendo un elemento muy importante para la participación. Pero también es cierto que para poder participar acceden a una información que antes era mucho más difícil y cada vez existen más canales y medios para interactuar. Esto lo estamos viviendo en la sociedad fuera del gobierno porque nos están cambiando las nuevas tecnologías para bien o para mal, pero nos permiten interactuar, nos permiten opinar, valorar servicios, valorar hoteles, valorar compras. Pero también la filosofía del gobierno abierto es proyectar esto en los sistemas de gobierno. Es decir, que los ciudadanos los servicios se personalicen más hacia nosotros, que podamos opinar sobre los servicios, que los servicios tengan más calidad, lo que se llaman los servicios 360, es decir, que el gobierno digital se incorpore y que nos preste servicios más personalizados para las necesidades de cada uno y al mismo tiempo pues, el gobierno digital más transparente, más participativo, más colaborativo, con mecanismos que antes, como digo, no eran posibles. Además de este 2.0 que hemos visibilizado sobre todo en Wikipedia como una forma colaborativa, y los sistemas wiki son también posibles con las administraciones, con los distintos servicios. El gobierno abierto es eso, que se abran las puertas a que la gente pueda tener inputs y outputs para que sepamos las políticas públicas por dónde tienen que ir. Ese sería el 2.0. Pero también estamos hablando ya de un 3.0 y un 4.0 cuando hablamos de las tecnologías disruptivas. En este sentido, me gustaría recordar que cuando hablamos del 3.0 hablamos del Internet de las cosas, hablamos de la nube. Cuando hablamos del 3 o 4.0 hablamos de inteligencia artificial. Estos días se habla de la Carta de Derechos Digitales, que por cierto habla de la necesidad de utilizar sistemas digitales para la transparencia, para el gobierno abierto, para la dación de cuentas. ¿Y qué es el plus añadido más allá del 2.0 de la interactuación de las personas? Sino que también se pueden poner al servicio las nuevas tecnologías disruptivas para que toda esa ingente información
No olvidemos que con la transparencia, como ahora hablaremos, se está hablando de portales en los que cada día se cuelga muchísima más información para que en principio podamos controlar y saber cómo funcionan nuestros gobiernos, qué subvenciones hay, qué contratos, quiénes trabajan en los servicios públicos, etc. Toda esa información que se está volcando es ingente y hay que añadirla también a la misma información que las propias administraciones generan en su actuación. Pues recordemos que con sistemas inteligentes bien diseñados, como ese robot Rumba que pongo como ejemplo, pero mucho más inteligentes obviamente, pueden rastrear toda esa información y detectar pautas de irregularidades, fraude, corrupción, mal gobierno. Es decir, que estas tecnologías disruptivas también se están poniendo a través de los portales de Open Data, etcétera. Si se sabe leer esa información, se puede saltar ese Rumba, puede saltar una alarma roja para señalar cuando hay estas fraudes, estas irregularidades. Sin ir más lejos, la Comunidad Valenciana es puntera con la Agencia Antifraude y con, sobre todo, el sistema de alertas tempranas que está regulado por una ley diseñado por Falciani para intentar detectar pautas de corrupción o irregularidades a partir de ingentes cantidades de información. Estamos ahora experimentando, pero me gustaría subrayar que precisamente la Comunidad Valenciana es puntera y, como podemos imaginar, la Agencia Tributaria y otras están utilizando ya estas tecnologías para que sepamos que esa ingente información, que a veces no sabemos muy bien por qué se está produciendo y poniendo al público, también tiene el sentido de que la lean las máquinas en el futuro. No solo nosotros, sino que la lean las máquinas. Pero bien, sobre esta base me gustaría también recordar que existe la Alianza del Gobierno Abierto. Hoy por hoy son 78 los países del mundo y no son muchos más los que podrían formar parte de esta alianza, porque los países no democráticos no pueden formar y no son tantos los países democráticos o mínimamente democráticos en el mundo. España forma parte desde el 2011 de la Alianza del Gobierno Abierto. También a nivel autonómico, el País Vasco, Aragón y Cataluña desde hace un par de meses, o el Ayuntamiento de Madrid, forman parte y básicamente cómo funciona es que se elaboran planes de gobierno abierto. Ahora mismo he colaborado yo como miembro del Foro de Gobierno Abierto en el 4º Plan de Gobierno Abierto de España. ¿De qué se trata? 100 compromisos a cumplir en 4 años y evaluadores externos valorarán si se han cumplido o no estos objetivos. ¿Y estos objetivos quiénes los fijan? Los fija el gobierno, los fijan las comunidades autónomas y lo fija la sociedad civil que hemos participado determinando y votando cuáles tenían que ser los compromisos a adquirir. Es un sistema que estimula estas políticas de gobierno abierto. Estos 100 planes se han estructurado en transparencia, mejora de la legislación, plan de mejora y refuerzo de la transparencia, medición de la transparencia, participación, un plan de mejora de la participación, la huella normativa, sistemas de integridad y prevención de la corrupción, así hasta 100 medidas, 53 de comunidades autónomas y municipios y 47 desde el Estado comprometidas para avanzar en los próximos años. Bien, a mí me gustaría recordar esto que sabemos todos, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Como he dicho, nos han metido los cuernos a la sociedad española y nos los hemos dejado meter posiblemente en algunos elementos y ahora se trata de restañar la confianza. El gobierno valenciano en las últimas legislaturas ha hecho un paquete de medidas muy importante en materia de gobierno abierto y sobre todo de transparencia. La ley de transparencia ahora se aprobó con el anterior gobierno, justo fue la última ley que se aprobó antes del cambio de gobierno en 2015. Pero además de la ley de transparencia hay un paquete de medidas legislativas muy fuertes. Medidas como la ley de lobbies, que existe en Valencia, en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades, para detectar cuáles son las influencias en las decisiones legislativas y para que haya luz y taquígrafos en las personas que quieren influir en nuestros gobernantes, o la ley del sistema de alertas tempranas para prevenir corruptelas, o con mecanismos avanzados como el que he comentado, diseñado por Falciani, o regulación de conflictos de intereses y la publicidad obligatoria de las declaraciones de bienes de nuestros políticos, o más leyes como puedan ser las leyes, no solo la de transparencia y buen gobierno, que emula la ley estatal y lo concreta para el ámbito español, sino como, por ejemplo, la Agencia Antifraude o el sistema de protección de denunciantes. Esto es un elemento también muy importante. Bien, como digo, estas medidas pueden ser muchas, pero lo que se necesita también es cambiar por dentro y que las medidas no sean simplemente para engañarnos de nuevo, sino para que cambiemos, para que esta pérdida de confianza se recupere porque podamos confiar en gobiernos más transparentes
y más legítimos. Bien, me gustaría recordar en este sentido de que es importante cambiar por dentro. A mí me gusta hablar del índice de transparencia internacional relativo a corrupción, porque nos demuestra también, entre otros muchos elementos, que la transparencia y el buen gobierno y la falta de corrupción se da en países normalmente que tienen también otras virtudes. Como podemos imaginar en este indicador, los países más amarillos son los países que tienen menos corrupción, que precisamente son los más transparentes, que precisamente son en los que los indicadores democráticos funcionan mejor. Al mismo tiempo es en los que su población tiene una mayor confianza en sus gobernantes. Al mismo tiempo, los indicadores que existen en el mundo para medir la transparencia del buen gobierno son los que sirven para saber dónde invertir en el mundo. Los países más confiables es allí donde se invierte con menos temor. España no estamos mal situados en el contexto mundial, pero no estamos también situados en el contexto europeo. Tampoco somos los peores, ni mucho menos. Estamos en el puesto 30 del mundo en esta percepción de la corrupción. Me gustaría señalar también que países precisamente nórdicos, los países anglosajones, son los que siempre están en la mejor ubicación. Son los países, además, como Suecia, que está en el cuarto puesto del mundo, o como Dinamarca, países nórdicos, en los que Suecia, por ejemplo, tiene una ley de transparencia de 1765. Esto de Obama no llegó ayer, ¿verdad? Esto de la transparencia. Pero sí que es cierto que en España es bastante reciente esto de la transparencia. Aquí vemos un poquito más amplio esta lista. Y me gustaría también utilizar otro tipo de indicador para que veamos que es importante cambiar por dentro. Estos países son los más transparentes. Son países en los que, si vemos reportajes que se hacen a veces de televisión sobre estos países, su transparencia es increíble. Una persona pide una información a los políticos y en 24 horas prácticamente la tienen. Y si el político le niega una información, como aquí en España aún se sigue negando, ahí no lo conciben y directamente tendrían que dimitir por no haber facilitado esa información. Es toda una cultura. Tenemos a países, insisto, como Dinamarca, parte de Finlandia, Nueva Zelanda, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Países Bajos, Alemania y un etcétera. Me gustaría contrastarlo con el rating, el RTI rating, que es que mide las mejores leyes de transparencia del mundo. Es fácil medir. Siempre hay elementos subjetivos, pero se escanea cada elemento de las leyes de transparencia para ver cuáles son más proclives a la transparencia. Y las mejores del mundo las tenemos, como vamos a ver, en países que nos puede sorprender. España en este rating está mucho peor. Tenemos una ley de transparencia mejorable, pero reciente, no está especialmente mal. Pero es que, claro, al lado de la de Afganistán, la ley de transparencia española es muy mala. O la de México, o la de Sri Lanka, o la de Albania, o la de India, o la de Liberia, o la de El Salvador, que son los países que tienen las mejores leyes de transparencia del mundo, frente a los peores países entre los que está Austria o Alemania, que nos cambiaríamos posiblemente todos nosotros por un sistema de gobierno con menos corrupción y con más transparencia como estos países. ¿Qué es lo que quiero decir? Las leyes de transparencia son importantes, pero lo más importante es que haya una cultura detrás de control, de transparencia del gobierno, de control de gobierno, de autocontrol, de buen gobierno, que eso no se logra en un día. Las leyes de transparencia ayudan, pero necesitan muchos años y no por sí solas no cambian las mentalidades. Necesitamos que las leyes de transparencia se cumplan internamente, se conozcan por la propia administración, cambie la cultura de opacidad que hay en nuestras administraciones, que es de lo que vamos a hablar. Como digo, contrasta mucho estos ratings entre los mejores y peores países del mundo en transparencia según cómo lo miramos. Bien, hablando de transparencia, elementos importantes también para ubicarlo. La transparencia tiene una finalidad no solo de participación, sino también de inhibir prácticas irregulares. La idea básica, como dijo el juez Brandeis en Estados Unidos, un juez del Tribunal Supremo, a finales del siglo XIX, a principios del XX, señaló que la luz del sol es el mejor desinfectante. La idea básica de la transparencia es no solo que las personas podamos acceder a la información porque podamos y sea nuestro derecho, sino básicamente es intentar cambiar esa cultura que hay en las administraciones sobre la idea que Bentham señalaba, que nos comportamos de manera diferente cuando sabemos que somos observados. La idea básica es que nuestros poderes públicos cambien malas prácticas y hagan buen gobierno y hagan buena administración porque saben que están siendo observados.
La idea básica es que la sociedad tenga los instrumentos para controlar y poder controlar a la sociedad, a los poderes públicos. Es ese potencial, en principio, el que ha de cambiar por dentro a los poderes públicos y sus pautas de actuación. Lo que es cierto es que tampoco está medido, porque sabemos y hemos visto en España, por ejemplo, la Diputación de León, en el índice de transparencia internacional de máxima transparencia, estaba siempre el primero y se acaba un 10. Y aún creo que está en la cárcel su presidenta, una trama de corrupción terrible. Es decir, insisto en que si no hay un cambio de cultura, a veces hay una mascarada, un postureo en algunas medidas de transparencia que hay que evitar. Y la sociedad civil, las asociaciones como las que aquí participan, estamos también para denunciar cuando realmente no hay políticas de transparencia. Yo recuerdo algún gobierno en Valencia que inauguró 3 veces un portal de gobierno abierto y estaba vacío de contenidos las 3 veces. Es decir, que ahí se detectan cuando hay malas prácticas. Bien, desde el punto de vista jurídico, centrándonos ya en la transparencia, ¿cómo se ha traducido esta moda? Desde hace ya bastantes años, pero sobre todo en los últimos años, en los últimos 20 años, por ejemplo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce como derecho fundamental el derecho de acceso a los documentos. En Iberoamérica, en 2006, la Corte Interamericana reconoce el derecho fundamental de acceso a la información pública dentro de la libertad de expresión e información. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no lo ha dejado tan claro, pero sí que ha dicho, en 2016 sobre todo, que el derecho de libertad de información incluye el derecho de pedir información a los poderes públicos y que solo por motivos muy limitados no se facilite esa información. Es decir, se está fundamentalizando el derecho de acceso a la información. Y cuando digo fundamentalizando, me hago referencia a que se está considerando un derecho fundamental. Y esto es importante porque un derecho fundamental tiene más garantías que otros derechos que simplemente reconocen las leyes. En España, no obstante, tenemos una ley no orgánica. Tenemos una ley que regula un derecho constitucional del artículo 105, pero no regula un derecho fundamental fuerte. Eso es porque es una ley del 2013. Nosotros fuimos de los últimos a llegar a la fiesta de la transparencia en la Unión Europea. Solo quedaba Chipre detrás de nosotros. Pero bueno, tenemos una ley que va a cumplir justo estos días, el 19 de diciembre cumplirá 7 años. Es un buen momento para ver qué es lo que está funcionando de la ley y qué no funciona. ¿Qué hacen las leyes de transparencia? Y en las leyes de transparencia, aparte de que estén regulando más o menos un derecho fundamental, y esto es importante cuando se intenta limitar por otros motivos, que sea fundamental, da más peso en la balanza a favor de la transparencia. Pero las leyes de transparencia han cambiado mucho en que no es necesario explicar el por qué queremos una información o que no es necesario ser un interesado legítimo, por ejemplo. No hace falta, no es un acceso al expediente por interesados legítimos. Eso hacen las leyes de transparencia. Además, las leyes de transparencia incluyen, en España tenemos una ley estatal, una ley autonómica, tenemos ya muchas leyes autonómicas que lo que hacen las leyes autonómicas básicamente, ¿qué es lo que hacen? Regular, ampliar los portales de transparencia, cuáles son los mínimos de información que han de incluir. Las leyes de transparencia señalan más de 80 elementos que deben incluir los portales. Llegan las leyes autonómicas, como la valenciana, que ahora estamos en un proceso de proposición de ley, se ha de aprobar probablemente en mayo una nueva ley de transparencia, aumentan qué información obligatoriamente se tiene que colocar en los portales de transparencia. ¿Qué hacen además las leyes de transparencia? Las leyes autonómicas, la ley estatal ha reconocido el derecho de acceso y unos mínimos de transparencia en los portales de transparencia, pero ha dejado a las comunidades autónomas que regulen sus autoridades de transparencia. Como decía José Luis, una especie de jueces de la transparencia. ¿El sistema cuál es? Pedimos información al poder público, a los sujetos obligados por la ley. Y si nos la deniegan o si no nos contestan, podemos acudir, en vez de a los jueces, a los que siempre podemos acudir, pero sin gastarnos tanto tiempo ni dinero, podemos acudir a una autoridad de transparencia que en principio en 3 meses resolverá si procede o no darnos esa información. En Valencia tenemos el Consell de Transparencia de la Comunitat Valenciana y vamos a cumplir ahora 4 años funcionando. Quiero recordar, son 4, ahora ya creo que fue en diciembre del 2016. En efecto, ahora cumplimos los 4 años. Es un órgano colegiado.
El Consejo Estatal de Transparencia, por ejemplo, es unipersonal. Hay uno que ha sido recientemente nombrado por el Partido Socialista, perdón, por el Gobierno, ha nombrado sucediendo, porque había estado durante 2 años vacante. Pero bien, tienen la misión de poner resoluciones y normalmente son órganos especializados en transparencia, con mucha sensibilidad en transparencia, y esto es algo muy positivo. Es decir, que si bien las administraciones no tienen una cultura de transparencia, los órganos de transparencia que tienen que decidir si hay que dar o no la información, sí que tenemos una formación y una sensibilidad en la materia. Bien, me gustaría también señalar que las leyes autonómicas, ¿qué es lo que añaden? Las leyes autonómicas añaden en algunos casos un régimen sancionador, es decir, la posibilidad de castigar, la amenaza disciplinaria de castigar a quienes no cumplan con la ley de transparencia, a quienes no resuelvan las solicitudes de prestación, a los que incumplan reiteradamente sus obligaciones, a los que no escuchen o no obedezcan las resoluciones de los órganos de transparencia. La Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y otras leyes autonómicas han incluido esto porque a nivel estatal no hay régimen sancionador. También digo, se necesita cambiar esto. ¿Por qué? Porque el sistema actual es que el que se ha de sancionar no es el órgano de transparencia, el Consejo de Transparencia no instruye un procedimiento sancionador y sanciona, sino que lo único que podemos hacer es instar a los ayuntamientos o a la Generalitat a que ellos mismos se sancionen. Claro, se pueden imaginar ustedes cuántas veces un ayuntamiento se sanciona a sí mismo o la consejería se sanciona a sí mismo. Nunca hemos instado a las consejerías, a la Generalitat, que la verdad suelen resolver muy bien. El Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, hace muy bien el trabajo en temas de transparencia, pero tenemos ya unos cuantos ayuntamientos, 10 o 12 en la Comunidad Valenciana, puestos en el punto de mira, sabiendo que están incumpliendo flagrantemente la normativa de transparencia. Les hemos instado que se sancionen y obviamente en todos los casos han dicho que lo han examinado y que no correspondía. Necesitamos que se cambie la ley en este aspecto, porque no se trata de ir con el palo y amenazando, pero obviamente si hay una ley cuyo incumplimiento no cuesta nada, pues obviamente pues tampoco es ejemplarizante y cada vez se está detectando en España, el Consejo de Transparencia de España, se está detectando sobre todo que cada vez se recurren más las resoluciones de los órganos de transparencia, que al principio no se recurrían. En la Comunidad Valenciana prácticamente no se recurren, pero a nivel estatal sí. Hay 200 procesos en marcha de recursos. Por ejemplo, el Gobierno el otro día fue obligado a dar los nombres del comité de expertos. Lo primero que dijo la vicepresidenta es que lo estudiarían. Eso es una resolución obligatoria. Lo que pasa es que probablemente si no la quieren cumplir la recurrirán a los tribunales para que en un año o más tiempo pues, decidan los tribunales. Es muy importante que se fortalezca la necesidad de ejecutar las resoluciones de los órganos de transparencia y hacia ahí estamos proponiendo que se reforme la ley. Porque también se ha detectado y hay algún caso sangrante, como por ejemplo con Radio Televisión Española, una de las primeras resoluciones que se ha condenado, es decir, se le ha obligado a que dé información, era un caso de los gastos de la Nochevieja del año 2014 o 15 o 16, ya no recuerdo, no dieron esa información, fueron al Consejo de Transparencia, el Consejo de Transparencia dijo que sí, que tenían que dar esa información, se recurrió a los tribunales, la Audiencia Nacional confirma que sí que hay que dar esa información y hoy por hoy aún no se ha facilitado. Es decir, hay que ajustar para que se obligue y que haya incluso sanciones o delitos por no cumplir resoluciones. Son casos excepcionales, pero dan muy mal ejemplo. Y tal es así que se está detectando incumplimientos ya de resoluciones incluso judiciales. Bien, como he dicho, una de las grandes patas de las leyes de transparencia es la transparencia activa. Las leyes obligan a unos mínimos y, por supuesto, se puede ir más allá. Transparencia activa se llama así porque hay un exhibicionismo de las administraciones que nos enseñan sus entrañas, básicamente para que no tengamos que pedir la información. Y al mismo tiempo me gustaría recordar que esa cantidad enorme de información que se tiene que poner puede servir para alimentar algoritmos que puedan vigilar y detectar fraudes cruzando estos datos con muchos otros. La transparencia activa sirve para que se sepa, es decir, el que sabe que tiene que publicar sus actos posiblemente se inhiba de hacer malas prácticas. Esto es un poco la filosofía.
Nos podríamos detener. A mí me gustaría subrayar, es muy difícil cumplir con tantísimas obligaciones de publicidad activa. Las mismas asociaciones que reciben una cantidad de euros de subvenciones, el otro día, por ejemplo, obligamos a escuelas valencianas a que publiquen qué es lo que han hecho con las subvenciones, porque se había denunciado y tienen la obligación también de publicar. Pero es muy difícil a veces cumplir, sobre todo para los pequeños ayuntamientos. Y aquí me gustaría subrayar que es necesario lo que hemos llamado algunos expertos la transparencia en el diseño. ¿Qué quiero decir? Cuando se diseña un procedimiento administrativo, cuando se implanta un sistema, ahora que estamos con la administración electrónica, la administración digital, es muy importante que cuando se está implantando un sistema para la gestión electrónica de procedimientos o cuando se está implantando un sistema para la gestión de subvenciones, de contratos, etcétera, desde el minuto cero se piense en la transparencia. ¿Por qué? Porque es obligatorio poner muchísima información de subvenciones, de contratos, de muchos procedimientos administrativos, de contratación del personal, y es muy trabajoso tener que coger la información, buscarla y colgarla en el portal de transparencia. Cuando si hubiera transparencia en el diseño, puedes diseñar una base de datos para que alimente directamente los portales de transparencia. Obviamente, quitando los datos personales u otra información que no tenga que hacerse pública, pero sí que puedes colgar mucha información de esta manera y sería mucho menos costoso. Si no se piensa desde el principio en la transparencia, es mucho más difícil cumplirla. Me gustaría también señalar que se mide, aunque no se mide muy bien en España, el cumplimiento de la ley de transparencia de la publicidad activa. En este sentido, en el cuarto plan de gobierno abierto hemos intentado forzar al Consejo de Transparencia y a las administraciones para que midan lo transparentes y el cumplimiento de la ley. Porque, sinceramente, llevan ya años hablando del sistema Mestas, se llama, que no lo aplican. Solo Canarias está haciéndolo de manera muy ejemplar, midiendo quiénes cumplen con la ley de transparencia, con un sistema muy parecido al que tiene, por ejemplo, DINTRA, que es un sistema dinámico bastante interesante. Les invito a visitar, por ejemplo, qué bien está la Generalitat Valenciana, que está cumpliendo 184 de casi 200 indicadores. Pero ustedes dirán, bueno, yo es que no sé qué es DINTRA y no tengo por qué fiarme. Es muy interesante porque uno pincha, ve todos los indicadores y si está en verde, pincha el enlace y ve efectivamente, es un portal de transparencia al fin y al cabo, ve directamente que esa información pública que se tiene que publicar está ahí. Y esto es bastante interesante y bastante mejor que las mediciones que hace Transparencia Internacional. Pero bueno, lo que se ha de hacer es un sistema estatal de evaluación, que no existe y se tiene que mejorar. Bien, para ir concluyendo, me voy a centrar un poquito más en el derecho de acceso. El derecho de acceso ya he hablado bastante al decir que se está fundamentalizando. Básicamente el cambio de chip, hemos dado un cambio de chip por el hecho de sea un derecho fundamental o no, pero sobre todo un derecho creciente que cada vez es más importante y que hay leyes fuertes que lo regulan, y me gustaría subrayar el cambio de chip en qué consiste. Y es que yo formo parte de la Universidad de Valencia, soy funcionario, pero los servidores públicos normalmente pensamos que la información que nosotros manejamos es nuestra y no es así. Porque es que la información pública es del público. Es decir, por principio, toda la información de nuestras administraciones y poderes públicos la tendríamos que poder conocer como ciudadanos. Y eso sí que es un cambio, un giro copernicano. Es una vuelta del calcetín de lo que había antes. La tendencia burocrática es el secreto, de ahí la palabra secretarios, ¿verdad? Mantener el secreto de la información es poder, y también la información que la administración usa por tendencia no la muestra, cuando el principio ha de ser totalmente el contrario, sino que todo aquel que pida información se le tiene que facilitar. Y solo excepcionalmente no dársela. Y claro, hay motivos para no dar la información. Pero ojo, cuando ya estamos hablando de un derecho casi fundamental o fundamental, el que no da la información está limitando un derecho y tiene que explicar muy bien por qué no da la información. Me gustaría también, hablando del derecho de acceso, ya concluyendo para que tengamos un tiempo también para el debate, básicamente subrayar cómo está funcionando hoy por hoy, voy a dejar de compartir, cómo está funcionando hoy por hoy la ley de transparencia.
La ley de transparencia tiene un artículo 18 de causas de inadmisión. A mi juicio es uno de los temas que más se ha de reformar. Se está abusando mucho inadmitiendo peticiones de información. Y fíjense ustedes, como hemos señalado desde el Consejo Valenciano y también el Consejo Estatal, que está trabajando bastante bien el tema, es que casi un 20% de las denegaciones de información son por inadmisión. Y inadmitir es que es el peor límite que existe, porque quieren decir que ni siquiera te analizan si hay un límite, es decir, que no estudian tu solicitud. Y en eso hay que ser máximamente restrictivo. Precisamente en la Comunidad Valenciana es la única comunidad que ha regulado un reglamento de desarrollo de la ley y ha sido muy generoso para restringir esas causas de inadmisión. Es decir, por ejemplo, se inadmiten cuestiones por ser información auxiliar o de apoyo, o los informes internos que no forman parte del expediente. El reglamento y el Consejo Valenciano dice que un informe o cualquier información, aunque sea auxiliar, aunque sea como un informe complementario, para entendernos, si es importante para la decisión administrativa se debe facilitar. Si en un expediente hay un post-it que dice hay que dar este contrato, esa información en teoría sería auxiliar, pero es que es la que decide el procedimiento. Si hay un informe, es decir, hay que interpretar muy restrictivamente las causas de inadmisión. Concluyo señalando además que los límites a la transparencia no son solo las causas de inadmisión, sino también los límites del artículo 15, la protección de datos. La protección de datos es un derecho fundamental. Por ejemplo, si piden mi información médica en el sistema público de salud, no tienen por qué darla, está claro. Pero sí que es cierto que si hablamos de un derecho fundamental de acceso a la información y de un derecho fundamental de protección de datos, no siempre tiene por qué prevalecer la protección de datos. Ejemplos lo tienen cuando se denegó la información del comité de expertos alegando datos personales. Lo siento mucho, las personas que ejercen cargos públicos, solo cuando hay motivos de seguridad o algunos motivos excepcionales, no se tiene que facilitar su nombre, porque podemos controlar y muchas veces sabiendo quién es quién podemos ver si ha habido vicios en la toma de decisiones. La protección de datos, obviamente, insisto, hay que hacer una ponderación analizando cada supuesto y luego las causas, y acabo ya, las causas del artículo 14. Tenemos un artículo 14 que establece una lista muy larga de posibles límites a la transparencia, que son razonables. La confidencialidad en la toma de decisiones, la acción pública en procedimientos sancionadores, la igualdad de las partes en derecho, la igualdad de las partes en procesos judiciales, la seguridad y la defensa, la política monetaria, la propiedad intelectual. En su caso, todas estas listas, y me he dejado unas cuantas, pueden limitar la información pública. Pero ojo, si partimos de que es un derecho normalmente fundamental, solo excepcionalmente estas causas, recuerdo por ejemplo el caso de la tesis de Camps, la propiedad intelectual podía ser un límite, pero es que era importante también el poder controlar si una tesis doctoral había seguido por todos los procedimientos y también su contenido. Por ejemplo, por poner ejemplos muy visibles, pero vamos, hay muchísimos. En el Consejo de Transparencia hemos puesto más de 500 resoluciones durante estos años y hemos elaborado ya una a modo de jurisprudencia. Bien, la ley, no obstante, debería dejar más claro estos límites que a veces son demasiado genéricos y se está abusando en ocasiones de ellos. Bien, como digo, y acabo ya, para el futuro, la Comunidad Valenciana va a aprobar una nueva ley que va a mejorar la ley actual. El Estado está aprobando ahora un reglamento de desarrollo de la ley estatal y el Plan de Gobierno Abierto se ha comprometido a reformar la ley de transparencia. A lo largo de la intervención he señalado algunos aspectos que serían mejorables por la ley. Y sin más, pues espero que les haya servido un poco para contextualizar la materia y que nos quede un tiempo para la reflexión y el debate. Muchísimas gracias. Bueno, Lorenzo, pues gracias, muchas gracias. La verdad es que siempre se aprende contigo cosas nuevas y mira que ya son horas y horas de vuelo juntos en estos temas. Creo que bueno, tenemos 41 personas conectadas en este webinar, perfiles muy diferentes, académicos, profesionales, veo por ahí alguno alcalde, concejales, docentes, profesoras universitarias, juristas, politólogas, otras personas que bueno, no nos conocemos personalmente, pero también nos suenan sus nombres. Por tanto, si os parece, abrimos un turno de ruegos y preguntas. Si tienen ustedes cualquier tipo de cuestión o quieren que lanzarle alguna pregunta al don Lorenzo Cotino, pues estamos a tiempo, aprovechenla, porque siempre viene bien que
sus consejos, ¿no? Para actividad pública o política. Sí. Hola, Lorenzo. Sí. Nada, agradecerte la magnífica ponencia que has realizado. Y bueno, paso a trasladarte los interrogantes que se han ido formulando a lo largo de la conferencia. La primera cuestión la ha formulado Carla Borràs, politóloga y jurista, que pregunta de qué herramientas se pueden hacer servir una entidad local con recursos limitados para mejorar la transparencia en su gestión. Bien, como Carla precisamente señala, y yo lo he anunciado, las entidades, los entes locales, pues en la Comunidad Valenciana hay unos 600 y en España los tenemos unos 8.000 y pico. Y claro, se hacen leyes que quedan muy bien y se olvidan normalmente de la parte más fina de la cuerda para cumplir estas leyes, y se carga con cumplir estas leyes con muchísimas más que se imponen a los municipios. Entonces se hace bastante difícil. Aquí lo que hace falta para una entidad local es, lo primero de todo en la vida, como todo en la vida, voluntad. Si tienes voluntad se pueden hacer muchas cosas. Y de hecho, pues José Luis lo puede comentar, pues la Comunidad Valenciana está impulsando, y la Diputación de Valencia o la Diputación de Castellón, etcétera, están impulsando planes de transparencia para entidades de todo tipo y están poniendo algunas herramientas. No todo es perfecto, pero por ejemplo, muchas veces se tiene que tirar de recursos externos y de contratación porque no hay medios propios. Pero sí que es cierto que también es cierto, como sucede con Equalitat y otras entidades, pues que se han especializado y pueden ofrecer unos paquetes personalizados, digamos, apoyándose también en estas subvenciones de la Comunidad Valenciana o de la Diputación de Valencia, que facilitan las dificultades. No obstante, lo digo, al menos una buena política de fomento que se está dando y lo podemos visibilizar ya en muchos municipios. Pero al mismo tiempo lo primero que falta es la voluntad. A mí me gusta siempre recordar el primer concejal de Gobierno Abierto que hubo en Valencia, que tenemos en Quart, y que con voluntad ha sido premiado y distinguido a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Porque hay muchísimos recursos. Os hablaba de la Alianza del Gobierno Abierto, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Federación Valenciana, sí que nos da algunas buenas prácticas, buenas experiencias. Os hablaba de Canarias. Canarias está dando un ejemplo al resto de España de cómo medir que están cumpliendo con la transparencia. Y de hecho, pues alguno que tuviera un poquito de ganas de verlo podría decir, mira, yo estoy utilizando el mismo sistema y aunque no sea para que me mida Canarias, puedo demostrar que estoy cumpliendo con las obligaciones, por ejemplo, de transparencia. Recuerdo, y sigue siendo un recurso fundamental, y acabo con la pregunta, la Federación de Municipios Vascos hizo un primer manual ya en el año 2012, creo recordar, una guía de implantación de la transparencia. Y lo hizo para los municipios vascos, pero sigue siendo una hoja de ruta para la transparencia. Y me parecía que estaba muy bien. Básicamente, por resumir muy mucho, ser transparente es complicado porque tenemos los armarios, primero en papel, los estamos digitalizando muy mal y eso de la transparencia en el diseño no lo tenemos muy claro, pero primero para ser transparentes tenemos que ordenar el armario y ver por dónde falla. Tenemos que buscar, dentro de los municipios son muy variados, pero intentar orgánicamente regularlos internamente para ver quiénes hacer líderes o responsables de transparencia. Siempre hay personas que se implican más y en cada ayuntamiento esto varía. En cuanto detectas quiénes se implican más, pues los puedes dar visibilidad o los puedes reconocer porque pueden facilitar la transparencia dentro de cada organización. Hay que trabajar muy transversalmente porque los municipios pues están creando delegaturas o concejalías de gobierno abierto y transparencia, pero les ponemos un papel importante dentro del gobierno municipal o los demás no se los toman en serio. Y a veces hay que ser inteligente y ponerlos muy cerca del alcalde o la alcaldesa, para que se vea que sus políticas no son un florero, no son medidas de postureo, sino que son medidas que las impulsa el equipo de gobierno. Pero bueno, diría muchas más cosas, pero sería extenderme. Y por supuesto, si tiene alguna pregunta concreta, pues será un placer, Carla. Sí, Carla acaba de decirnos que la duda aclarada y que muchas gracias y un placer escucharte. La segunda pregunta la ha formulado Sonia, también jurista y politóloga, y pregunta lo siguiente. ¿Existe una cultura de participación suficiente como para que los ciudadanos hagan uso de los portales de transparencia? ¿Tiene un impacto real o por el contrario se ignora? Pues Sonia, yo creo que tú sabes la respuesta igual que yo. Los datos nos han sorprendido en España, sobre todo cuando se mide el ejercicio del derecho de acceso. Sorprendió en los primeros años el escasísimo ejercicio del derecho de acceso
cuando se pensaba que de golpe todos los ciudadanos íbamos a dedicarnos a preguntar por la información del gobierno, de las administraciones, de los municipios, etcétera, etcétera. Y no fue así. A diferencia de números elevadísimos, como sucede en países con muy buenas leyes, etcétera, como México, que tienen un número enorme. Sí que es cierto que en los últimos años los datos del Consejo de Transparencia de España o el informe que se ha hecho, el informe del... Uy, ahora no sale el nombre más reciente, ahora lo digo, incluso pongo el enlace, el informe del estudio sobre justicia administrativa. Voy a ver si puedo poneros el enlace porque no me lo está permitiendo. Pero vamos, el último informe nos señala que sí que hay un incremento bastante fuerte de las solicitudes de acceso. También es cierto que se ha detectado que hay muchos frikis que piden muchas cosas, que eso también es bueno. Y eso está pasando en ayuntamientos, en comunidades autónomas y en el Estado. Hay gente que le gusta molestar. A veces molestan demasiado, pero sí que es cierto que muchas veces necesitamos de gente que se implique y que participe. Yo llevo muchos años, voy a ver si puedo poner el enlace que os puede interesar para los que trabajéis estos temas. A ver un momentito. Modificar. Vale. Este es el último informe con algunos datos interesantes sobre la materia. Os lo coloco ya mismo en la barra. También yo llevo muchos años diciendo que se habla más de participación que gente que participa. El tema de la participación viene desde el año 68, de la Revolución de Mayo del 68, y lo cierto es que falta una cultura participativa. Cuando veíamos ese mapa de los países más amarillos, etcétera, no olvidemos que precisamente suelen ser los países más participativos, no solo los más transparentes, sino muchas veces los más participativos. No en todos los casos, pero por lo general. Y esto se alimenta día a día, se alimenta con la confianza y sobre todo sabiendo que la participación sirve para algo. Muchos de vosotros estáis en asociaciones y sabéis que muchas veces hay colesterol del malo. Es decir, yo antes no os he hablado del colesterol, pero os decía que hay postureo, que hay políticas de participación que se abren simplemente para cubrir el expediente. Entonces, claro, eso desanima muchísimo a los que se implican y a los que quieren participar. Cada vez más hay más posibilidades de participar para cosas que sirven a la ciudadanía. Que no nos pongan a participar para que no sirva para nada. Y cuando sirve, pues el boca a boca hace mucho y se va creando una cultura de que sirve participar en este sentido. Yo creo que se puede mejorar, pero aún así no hay una verdadera cultura de transparencia hoy por hoy. Y los portales de transparencia se están utilizando bastante poco. Aunque bueno, los datos de acceso que son conocidos y el ministerio que lleva el tema de transparencia son muy llamativos. O sea, sí que se accede. Lo que hubo en los primeros años era la información de cotilleo. ¿Cuánto gana el político de turno? Quiero ver el título de la consellera, porque eso lo poníamos en la página web de la consellería. Y esto era un poquito de morbosidad periodística, etcétera. Pero sí que es cierto que cada vez más se va conociendo con resoluciones como la de hace 2 días, diciendo que es obligatorio facilitar la información del comité de expertos, o la de hace 2 semanas diciendo que es una vergüenza que cuando se pregunta por el gasto del viaje a Castellón para ir a un concierto del presidente de gobierno, que es una vergüenza que se diga que ha costado todo un viaje en avión y con escoltas y con todo 600 y pico euros, poquito a poco quizá cuando se ve que ahí hay una resolución que dice que eso no es admisible, poquito a poco se puede ir generando esa cultura de transparencia. Yo aún así, por ser positivo, añado además a lo dicho, lo que he subrayado varias veces, todos estos portales que tienen muchas telarañas, porque la gente no vigila y no abre todos los días las subvenciones o los contratos, se van a utilizar muy pronto para que, ya que nosotros somos un poco vagos, lo hagan las máquinas por nosotros. Es decir, eso también es importante. No cambiará la cultura, pero creo que es importante que se vea que puede ser útil esos portales de transparencia o los datos de cuentas abiertas o las declaraciones de intereses. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Seguro que la duda está resuelta. La siguiente pregunta la formula Jesús Rosalén, concejal de Transparencia del Ayuntamiento de Benifayó, y nos traslada lo siguiente. ¿Crees que falta voluntad política en materia de transparencia o es desconocimiento? ¿Crees que los políticos, sobre todo a nivel local, no trabajan más esa materia debido a que no existe una presión social? Muchas gracias. Totalmente, totalmente. Esto de la transparencia para algunos
Se aprobó la ley en 2013, se empezó a cumplir en 2015, colgaron sus portales, colgaron sus leyes, pusieron nuestros órganos de transparencia, como el valenciano, que funciona bastante mal y a nadie le importa, y funcionamos bastante mal porque no hay medios ni hay voluntad política para que funcionemos mejor, pero tiene toda la razón quien lo ha señalado, porque no hay presión social. Yo he comentado algunos ejemplos, pero en Dinamarca hubiera dimitido de inmediato el que se atrevió a contestar que un viaje en avión del presidente costaba 600 euros. Aquí a la gente le da igual. En Dinamarca hubieran dimitido de inmediato cuando el caso, y no es por hablar de política, pero es que son los casos más llamativos y que la gente casi ni conoce. El tema del posible plagio de la tesis del presidente se solventa diciendo que se ha pasado por 2 sistemas antiplagio, se pide esos sistemas antiplagio y no se facilitan. Es decir, que hay situaciones que en cualquier otro país de los más amarillos es inadmisible y aquí pues la verdad da igual. O sería inadmisible que el órgano de transparencia más importante de España, el Consejo de Transparencia, ha estado más de 2 años vacante en funciones porque lamentablemente murió su primera presidenta y precisamente un órgano en sus primeros años es su acción más importante y ha estado durante 2 años vacante y no le ha importado prácticamente a nadie. Porque no ha habido una presión social. Aquí es un pez que se muerde la cola. La presión social viene porque haya cultura y la cultura necesita también que se vaya fijando. Yo creo que la ley, como ha pasado con protección de datos, hoy en día somos más sensibles a temas de protección de datos y la ley nos sorprendería saber que tiene casi 30 años con nosotros, las leyes de protección de datos, con sanciones muy duras, de hecho. Y en cambio hemos tardado muchos años en percibir su importancia. Yo creo que hay que ser positivo y si miramos simplemente de 10 años atrás hasta ahora, ya hemos cambiado mucho. Y creo que vamos a seguir cambiando, pero en los últimos 10 años, gracias a la ley, no solo hablamos de ella, sino que ya cada vez hay más gente que toca las narices a los políticos pidiendo información que sirve luego para además generar debate y participación. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. La siguiente pregunta es de Toni Milla, el cual ha ejercido de presidente de una comisión de transparencia de un ayuntamiento de nuestra comunidad. Nos formula si es normal que se entienda la transparencia desde un punto de vista pasivo, es decir, que publican aquello que les interesa sin responder a una necesidad concreta y que sobre todo depende del talante del político de turno. Cuando quieras, Lorenzo. Sí, bueno, ahí hay unos mínimos legales, es decir, hay unos mínimos, también digo, los ayuntamientos, no todos, a veces se lo creen más, otros menos, a veces los pobres ayuntamientos no saben cómo cumplir con esta ley, pues es costoso, sobre todo el portal de transparencia es costoso, no solo tenerlo, sino sobre todo actualizarlo, y entonces, pues claro, tienen 1000 presiones de 1000 leyes más que cumplir, entonces se hace muy difícil. Entonces, claro, se necesita un liderazgo, se necesita, como he comentado, el creerse esta cuestión, pero también es cierto que la ciudadanía no lo exige mucho y que tiene un coste bastante fuerte. Es decir, eso de limpiar los armarios, ordenarlos para poder transparentar bien las cosas, es un coste. Y entonces los ayuntamientos, yo lo entiendo, sobre todo los ayuntamientos, tienen ahí dificultades. No obstante, como todo en la vida, uno debe buscar también las oportunidades. Ya llevamos unos cuantos años, pero destacarse como buen ayuntamiento que hace bien las cosas en temas de transparencia no es excesivamente difícil. Y no inaugurando 18 veces un portal, como decía antes, sino haciendo cosas que se pueden visibilizar más. Es decir, yo creo que, como ha señalado quien lo pregunta, cuando esto se cree o al menos se pone a un responsable, yo creo que es muy interesante poner a líderes dentro de las organizaciones que se crean la cosa, porque luego lo dinamizan mucho. Y normalmente no cuesta tanto el hacer cosas que realmente la ciudadanía las aprecie de manera fácil y luego hasta se pueden sacar réditos políticos. Perfecto, Lorenzo. La siguiente pregunta la formula Alfonso Vicente, que es politólogo, y dice lo siguiente. Durante la crisis de la COVID, desde su punto de vista, ha acrecentado la desafección política y la desconfianza respecto a las instituciones. ¿Consideras que ha habido realmente un paso hacia atrás en el cumplimiento de los principios de transparencia a nivel estatal y autonómico? Cuando quieras. Bien, es que diría, yo fui el ponente de la primera resolución en España obligando a una administración a facilitar información relativa al COVID. Y fue en el caso de la Consejería de Sanidad que se le puso información, se le pidió información por un sindicato que además tiene un derecho más fuerte
sobre los equipos de protección que se habían comprado, que se iban a comprar, las mascarillas, las medidas que se iban a adoptar, etcétera. No se contestó correctamente y llegó esa resolución y ahí pues subrayé lo que voy a contestar esencialmente. Antes hablaba de si esto era derecho fundamental o no. No cabe duda que las cuestiones relacionadas con la gestión del COVID tienen el máximo interés público. Y cuando una petición de información es relativa a temas de interés público, es un derecho fundamental y por muy pocos motivos muy excepcionales se puede limitar la información. En general, la Consellería y la Generalitat los primeros meses iban todos dando palos de ciego en todos los temas, como sabemos, pero yo creo que ha trabajado mucho. De hecho, acabo de poner ahí un índice en el que no estamos de los primeros, pero está bastante bien, porque las comunidades autónomas han intentado reaccionar. Se han establecido indicadores con DINTRA, pero es un ejemplo que son los únicos que se han dedicado a hacerlo, y que podríamos ver como Aragón, Castilla y León, o Comunidad Valenciana están insertando muchísima información sobre el COVID, positivos, equipos de protección, inversión, reconstrucción, ayudas, toda esta materia. El Gobierno de España yo creo que ha sido la excepción. Lo ha hecho en general todo, a mi juicio, bastante mal. Ha vendido como política de transparencia aparecer 2 o 3 horas al día en ruedas de prensa interminables que no decían nada, frente al modelo de Angela Merkel, que son 5 o 6 minutos y decir lo que la población necesita saber. Eso no es transparencia, eso es confundir y mala información. Y no está dando información. Por ejemplo, recuerdo un caso de Samuel Parra en el que la ministra de Igualdad dijo públicamente que la manifestación del 8M se había celebrado porque había informes de salud, etcétera, etcétera, que decían que no había ningún problema. Y entonces pues hubo una persona, como igual han pedido el nombre de los comités de expertos, que dijo, oye, me has dicho que hay unos informes, quiero verlos. Pues nada, se rieron de él en su cara. El Consejo de Transparencia tenía que decir que eso no es posible. Y obviamente no existen informes y alegremente la ministra de Igualdad dijo que existían unos informes que no existían. Estamos acostumbrados a la desinformación no solo desde Rusia, sino también por parte de nuestros políticos. Creo que la gestión del COVID ha sido un test de estrés de la transparencia y el acceso a la información pública que a nivel estatal no se ha aprobado. En cambio, creo que en general a nivel autonómico se están haciendo muchos esfuerzos y en general positivos. Gracias. Perfecto, Lorenzo, muchas gracias. De no haber ninguna pregunta adicional, ahora tomará la palabra Chimo, presidente de la Asociación Berche de Cortes, el cual transmitirá su propia pregunta de viva voz. Cuando quiera, Chimo. Gracias, Jorge. Yo más que una pregunta es una pequeña reflexión, porque sobre todo desde el asociacionismo, yo, como sabéis, estoy en la Asociación Berche de Cortes, pero también he sido presidente de FAI, he estado presidente de Cofradía, en Coro, bueno, me muevo bastante por el mundo del asociacionismo. Sí que es verdad, ¿vale?, que hay un cierto, por parte de los mismos asociados, desapego. Yo, por ejemplo, cuando entro a la falla y entro como presidente, lo primero que hago es pedir el libro de actas y las cuentas. Claro, cuando yo pido las cuentas, esta banda me dice, ¿que es que no te fías de mí? No, es que quiero saber la situación real, cuál es. Y creo que como ciudadanos también nos pasa muchas veces esto, que sí, pues sí, están ahí, la información sí está en el portal de la transparencia, pero ¿cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos entrado a verlo? Es decir, sí sabemos que está, que existe, hemos entrado a verlo. Y 2, entramos a verlo. ¿Cómo gestionamos todos esos datos? Porque yo, por ejemplo, me entro al ayuntamiento, veo, vale, voy a ver la partida presupuestaria tal, la tengo delante. ¿Cómo interpreto eso? Me falta un poco de información, que es lo que estábamos comentando también un poco antes, pues un poco el interés político. Mi reflexión va un poco por ahí, de decir, creo que como ciudadanos nos falta un poco más de profundizar en estos temas y sobre todo tomar conciencia que muchas veces cuando lo pedimos o cuando veamos esa información no es por desconfianza, sino por saber. Y nos falta también un poco como diría, un poco de respaldo para poder un poco comprender ese trasfondo. Sí, tienes toda la razón. Vamos, hoy se aprobaban los presupuestos y se publican y se aprueban como ley y es un ejemplo de algo absolutamente imposible. Solo una muy pequeña parte de la población, entre las que yo no me incluyo, son capaces de entender unos presupuestos.
solo los técnicos que se dedican a ello y los políticos que los negocian, que necesariamente tienen que entenderlo, y no del todo. En ese sentido, obviamente sí que la información de publicidad activa relativa a los presupuestos, y creo que así lo indican algunas leyes, especialmente autonómicas, no solo se han de contentar con publicar los presupuestos, sino de hacerlos entendibles. Y para eso no se ha desarrollado en España el sector infomediario, es bastante importante. Tú, Chimo, pues eres un hiperactivista de ese 1 o no más del 9% que se dice de la población que es realmente participante y que son los únicos que pueden impulsar un poco al resto que no somos activistas. Pero es necesario un cierto activismo y apoyos y subvenciones para el sector infomediario, que es, normalmente los datos presupuestarios están no solo obligatoriamente en transparencia, sino también como datos abiertos. Los datos abiertos se ponen para que se puedan reutilizar, se puedan manejar. Nosotros entendemos gráficas, podemos entender evolución de presupuestos en educación, en urbanismo, etcétera. Pero para eso se necesita alguien que convierta los datos en datos inteligibles. Para eso creo que faltan más programas. Empezaron a desarrollarse algunas asociaciones en España para intentar hacer más masticables y digeribles estos datos y no han podido cuajar porque tienen que vivir de algo y es difícil vivir de la nada. En este sentido, lo que también es peligroso es, y por eso lo has dicho, cómo veo yo y cómo confío que eso sea así, es muy interesante que sea la propia sociedad civil, en su caso subvencionada, la que se dedique a transparentar y hacer entendibles los datos. ¿Por qué? Porque a veces lo hacen los propios poderes públicos. Y yo lo siento, yo desconfío de los poderes públicos. Y cuando desconfío de los poderes públicos, me da miedo, yo quiero que pongan los datos, pero me da miedo que ellos nos los intenten hacer entendibles y aprovechen para ello para vendernos su información. Por eso es muy importante potenciar para que la sociedad civil, y la hay en España, no mucha, pero la hay, tengan apoyos para transparentar esa información, para hacerla más digerible. Ya has puesto el ejemplo más claro, son los presupuestos, las cuentas, pero también hay otros. No obstante, las leyes de transparencia cada vez están obligando más al respecto. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias, Chimo. A continuación le damos la palabra a José Luis Auguillo Orozco, director de Qualitat, Participación y Igualdad. Cuando quieras, José. Bueno, pues ya para terminar, Lorenzo, muchísimas gracias. Habéis sido testigos y protagonistas de que es un gran magistrado, un gran catedrático y también una de las pocas personas que puede hablar, pensar, buscar un documento y compartirlo por el chat, ¿vale? Es impresionante su capacidad mental, ¿no? Y su rapidez y su agilidad. Bueno, pues gracias a todos y a todas. Es un placer, ha sido un placer este webinar, esta conferencia de don Lorenzo Cotino. Les reemplazamos a todos y a todas al siguiente miércoles, que continuamos con la Escuela de Otoño de Comprometida con el Gobierno Abierto. Tendremos a don Ginés Marco, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Valencia, que nos hablará de una conferencia titulada La transparencia, antesala de la confianza. Gracias también a Chimo, presidente de la Asociación Verge de Cortes. Gracias de corazón a Rosa Romero, presidenta del Grupo Educativo Verge, por la confianza que demuestra cada vez más, no en nosotros, sino en estos principios y en estos valores que tan conjugados están con su visión y valores del propio grupo educativo. Y gracias sobre todo a las 42 personas que han estado ustedes ahí conectadas, que sepan que vamos a editar este vídeo, lo vamos a publicar y lanzar por diferentes plataformas multimedia y redes sociales, pues para eso, ¿no? Para intentar compartirlo con más gente y que el mensaje de Lorenzo, que es un gran jurista muy crítico con la acción política de cualquier partido, independientemente de la ideología y de las siglas, porque es un gran baluarte del principio de transparencia, del acceso de la información y de la ley por delante de todo. Gracias y buenas noches. Un gusto. Encantada a vuestra disposición. Gracias. Felicidades por la iniciativa.